Yo eso es lo que le respeto mucho, el que pues pueda hablar de este tipo de temas, a pesar de haberse enfrentado a persecución, como pues la que podría haber o que hubo en México debido a gobiernos que también participaron en desapariciones, en violaciones claras a los derechos fundamentales, gobiernos desde los que pues, se abrieron las puertas del infierno para los mexicanos, como el de Felipe Calderón y del narcotraficante Genaro García Luna. Ambos en 2011 nombraron como, no le voy a decir exactamente el cargo, eh, Procuradora Social para la Atención a Víctimas del gobierno federal, a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, quien hoy pues se convierte en una de las ministras que quedarán en nuestra nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos visto sus participaciones en varios medios, tanto pues corporativos como independientes, como el de Meme Yamel. ¿Nos puede hablar un poco más sobre el perfil de esta abogada? Claro que sí, Toño. Mira, bueno, es lamentable ese nombramiento por donde se le quiera ver. No hay manera de sostenerlo, no tiene fundamento. Es interesante de dónde viene. Pues, habrá que investigar de dónde viene. Ella entró con votos absolutamente del acordeón. O sea, ella no tiene apoyo de la gente en ningún lado, en ningún contexto, mucho menos de la gente para quien ha trabajado durante los últimos 8 o 9 años, que son las víctimas de violaciones a derechos humanos. Nunca vas a encontrar una persona que le esté agradecida o que reconozca su buen trabajo. Debo confesar, yo no había visto yo no había visto ese video, no lo tenía en la mira. em, y me parece brutal, perdón la palabra, pero me parece brutal verla en la misma imagen, abrazándose y besándose con Calderón, con Genaro García Luna, Marisela Escobedo allá atrás, Mid, ahí está Mancera también. Y algo que yo no había relacionado, que justo a raíz de estas entrevistas que he estado dando sobre este funesto personaje, me llegó el comentario, no tengo pruebas, que es ella quien está detrás de las investigaciones en mi contra por las denuncias que presentó Isabel Miranda. Es decir, que es ella quien las está impulsando, quien no deja que se cierren, porque las ha estado peleando digamos, ante los juzgados y se han ganado, pero no se cierran, ¿no? Y que mi abogada también no se lo explica. Y pues esto también relaciona. Yo siempre había dudado de la relación de Sara Irene Herrerías con Isabel Miranda, tenía esa sospecha, pero esto lo demuestra totalmente. Este video que sacó Guillermo, si no me equivoco, fue el primero que lo sacó ayer. eh, ¿Tú crees que en el 2011, en pleno apogeo de la fabricación de casos, de la guerra contra el narco, de las violaciones graves a derechos humanos que se cometían, Felipe Calderón hubiera nombrado como titular de Províctima y luego de su procuradora de derechos humanos a Sarirene Herrerías sin el visto bueno, por lo menos de Isabel Miranda? Por supuesto que no. Hay, de hecho, un video un año después, del que sacamos una captura que la voy a poner a continuación, en el que habla precisamente la maestra Sara Irene Herrerías, y después habla la señora de Wallace, que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse, pero que bueno, ya habla en este evento, y están todos en el castillo de Chapultepec. Esto ocurre un año después de que obtuviera este nombramiento la maestra Sara Irene Herrerías, y está arropada por los dos, está en medio de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Vamos a poner la imagen porque creo que vale la pena que la gente pues pueda ver. Eh, Déjeme ver si la tengo por aquí. Aquí está. Mira, ¿no? Pues vamos, Ah, sí, ¿no? no, es increíble que hayan incluido la 4T a este personaje en ninguna de los acordeones, ni siquiera que hubiera pasado la candidatura. Porque además, insisto, a ver, hay gente que está relacionada con eh, muchos políticos, políticas, etcétera, de mala manera, pero que por lo menos en su actuar tienen con qué defenderse un poco, ¿no? En su trabajo como personas funcionarias. Ella no tiene nada, Toño, nada, ni un solo éxito, ni un solo mérito, ni un solo logro en todos los puestos públicos que por los que ha pasado, todo lo contrario. Es conocida por corrupta, es conocida por intentar negociar casos, es conocida por cambiar, hacer favores políticos con el dolor de la gente. O sea, estamos
hablando de la fiscal que está a cargo de las desapariciones forzadas, de la tortura, de los ataques contra periodistas, de la trata de mujeres. Esas, Ayotzinapa, esas son las fiscalías que dependen de ella. Ella fue quien firmó la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los militares en el caso Ayotzinapa. Es una mujer detestable en todo sentido. Y no puede ser que va a ser la siguiente, una de las siguientes ministras. La de Pilón, Sí. porque fue la más baja. Si hubiera sido un solo hombre más en lugar de una mujer, no hubiera pasado. Es que, y está exactamente en este acordeón que está siendo cuestionado aquí y allá, con estos cuatro ministros muy, valga la redundancia, cuestionables. Uno, el ministro Chicharronero, que ha sido vinculado por periodistas como Sósimo Camacho a actividades porriles en la UNAM y al Partido Revolucionario Institucional. Otro que pues habría sido acusado, y hay las pruebas de obtener un amparo para seguir obteniendo un subsidio que solamente le correspondía a profesores de escuelas públicas, una ministra que ha estado haciendo determinaciones a favor del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, y Sararina Herrerías, de la que usted me cuenta estas circunstancias tan adversas. Y todos ellos, todos los que aparecen en este acordeón, muchos de ellos sí, muy buenos perfiles, honestamente. Vamos, si quitamos estos cuatro, yo creo que el resto están bien, en la opinión de su servidor. Todos ellos terminan como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos momentos hablábamos de la subjetividad, Salvador, pues esta forma en la que como abogados, como periodistas podemos expresarnos a pesar de que se habla de la imparcialidad y etcétera. ¿Usted siente alguna afinidad con el movimiento de la Cuarta Transformación? No, Antonio, con ninguno, con ningún partido. Con el movimiento sí coincido en varios temas, pero con el partido como tal, sobre todo ahora, no. Conozco gente muy brillante, muy buena que está trabajando ahí dentro y que hacen su trabajo con muchísima convicción y con muchísima seriedad, pero también conocí durante el tiempo que estuve en el cargo a gente que replican lo mismo que nos quejábamos antes, ¿no? Sí, me refiero específicamente al movimiento, no al partido, al movimiento, con ese sí, con el progreso en Sí, México, con la Cuarta Transformación de México, etcétera. Eso sí, sí congeniaría, Salvador. en varias cosas, sí. Ok. Digamos, siempre pues, hay diferencias, pero ¿Qué le diría a esas voces que en estos momentos, desde pues esta camada de cadeneros de la Cuarta Transformación, que pues que desde su intelectualidad dicen que quién sí pertenece y quién no, este movimiento también de trolls y de bots en redes sociales, ¿qué le diría a esos que dicen que quienes cuestionan el acordeón y quienes cuestionan estos perfiles cochinos, son una bola de traidores, son personas que están vinculadas a la derecha, o son meros youtubers repugnantes que estaban detrás de un hueso de alguna, del interés de su propio candidato? pues mira, es que la idea lo primero es hablar del acordeón en sí, ¿no? Yo creo que fue muy ingenuo pensar que cualquiera de nosotros iba a poder votar por tantas personas y elegir desde tantas candidaturas, ¿no? El acordeón no me parece mal, el problema es de dónde viene y quién lo decidió, ¿no? Em, Hay acordeones que fueron hechos como desde grupos más orgánicos, pues comunidades, etcétera, que se organizaron, que investigaron. Y luego está este que vino, ese es el que se mencionaba desde semanas antes en una nota que venía directamente de Gobernación. Que ahí podría explicarse un poco también de por qué Sara Irene, ¿no? Y la supuesta relación que tiene con Rosa Isela. Y ahí lo que hay que tener en cuenta, yo no creo que sea que Sara Irene está arropada por la 4T, no lo creo para nada. Yo creo que más bien tiene o les ha hecho muchos favores o les tiene mucha información. Y no solo no me refiero a los políticos, me refiero más un poco, ahí tienes la imagen, a los militares y a las policías, ¿no? ¿Quiénes son los que se han señalado desde hace 3 sexenios, por lo menos, como los principales violadores de derechos humanos de estas ejecuciones, de estas desapariciones? Pues son gente relacionada con la Sedena, con la CEMAR, con la policía, la entonces Policía Federal, ahora con la Guardia Nacional.
que ella ha tapado todos estos casos, ¿no? No los ha querido investigar, pero seguramente tiene información. Y eso también explicaría por qué ha sobrevivido tantos sexenios de distintos partidos y al mismo tiempo tantos fiscales distintos, ¿no? Ahí está Marisela, pero también estuvo, pues está ahora con Hertz y pasó por otros dos o tres, sin que la muevan, ¿no? Parecería que es intocable. Entonces, una de dos, o tiene alguien externo detrás de ella que la viene apoyando desde hace mucho tiempo, le hace empresario o le hace político, o simplemente maneja toda esta información que a nadie le conviene que salga, que yo me voy un poco más por eso. Voy a insistir en esto porque han estado criticando mucho sus declaraciones en redes sociales y etcétera. Generalmente, ¿no? Desde cuentas que son, pues, anónimas, ¿no? En lo general, ¿no? Así es como opera este aparato. Es muy desafortunado. Me han atacado a mí, han atacado a Vicente Serrano, a Luis Guillermo Hernández, a Ricardo Sevilla, pero efectivamente se plantea que, pues, es de alguna u otra forma un intento de la derecha para desestabilizar la elección judicial. ¿Cuál es el camino, abogado Salvador Leiva? ¿Impugnar la elección? ¿Fue una elección fraudulenta? O bien, simple y sencillamente, cuestionar este tipo de perfiles. En la opinión de este servidor, no fue una elección fraudulenta, no se debería impugnar toda la elección, sino que sí se deberían cuestionar pues, los perfiles. ¿Usted qué opina de esto, Salvador? Yo creo que esa candidatura en particular sí se debería de impugnar por los antecedentes que ya trae. Además, Toño, ella debe tener docenas, si no es que llegan a los cientos de investigaciones internas dentro de la fiscalía. Hay una investigación en particular que se presentó sobre cómo Rosendo, el titular de la unidad del caso Ayotzinapa, que depende de ella, exigió a los trabajadores de la fiscalía dinero para su campaña, ¿no? Entonces, eso ya da para poder impugnar si se investiga bien. Yo tampoco me iría por la elección en general, lo que sí, investigar de dónde salió ese acordeón, quién los imprimió, quién los pagó y quién los diseñó. Eso sí se tendría que investigar. Ahora, la gente votó con la información que, que le dé a quien sea, pero eso es lo mismo que se hace en cualquier votación, ¿no? Hay quienes salen a promover el voto, a promover candidatas, a promover eh, eh, personas en general, y la gente hace o no caso, ¿no? Lo mismo, bueno, si no sé por quién votar, pero si mi pareja, mi mamá o quien sea, yo siento que está más enterada, me habla y me dice, me convence, oye, vota por esto, por las razones que sean, eh, pues vas. Pero la gente votó, no es como que les hubieran repartido las boletas electorales y las introdujeron en las urnas. Si hubiese sido así, es otra historia. Pero sí, yo coincido contigo en que no se puede declarar fraudulenta toda la elección, pero sí se pueden impugnar candidaturas como la de Sara Irene. Es la única que se me ocurre, para impugnar, la de Sara Irene Herrerías. Bueno, en la opinión de este servidor son otras, ¿no? Las que también ahí son cuestionables, pero tendremos que poner el dedo en el renglón con lo que está ocurriendo. Qué fuerte esto que nos dice de las decenas de investigaciones que hay detrás de ella. Eh, ¿Hay posibilidades de que se pueda impugnar la candidatura? ¿Habría posibilidades de que si no llega ella, llegue la siguiente, debido a precisamente el principio de decencia, se me fue el nombre en jurídico, del principio pues de buena fama? Habría una, ya para cerrar, ¿habría alguna posibilidad, abogado Salvador Leiva, de efectivamente impugnar esta candidatura? Honestamente, para cómo están las cosas, hay posibilidad de todo, ¿no? Pero legalmente el procedimiento lo desconozco, Toño, nunca he manejado temas electorales. Esperaría que sí. Yo esperaría que la sociedad civil que defiende derechos humanos, que representa a personas ante estas fiscalías, se organizara y impugnara, o por lo menos mediáticamente la señalara, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Este tráfico de casos, este tráfico de favores con el dolor de la gente, lo hacía también, y lo hace, porque sigue siendo la fiscal, con las organizaciones de sociedad civil. Y nadie se atreve a hablar porque es vengativa, porque si hablas mal de ella, entonces ya los casos que tú llevas no van a avanzar, los va a trabar, ni siquiera te van a recibir. Entonces, y ahí, pues, digamos, es un problema de fondo también de la sociedad civil en México, de a veces ser medio ambiguos con tal de no confrontarse con las instituciones. Pero he ahí el resultado. O sea, tenemos a esta persona deleznable como,
futura ministra de la Suprema Corte de Justicia. Yo confío también en los perfiles que quedaron, que no le van a dejar hacer eh, sus cochinadas ahí dentro, por lo menos no tan fácil. Y Es también que que son, se le es que usted me dice que nada más es una, pero estamos hablando, insisto, ¿no? De un ministro al que han vinculado a grupos porriles en el PRI, un ministro que está comprobado también su amparo, el amparo que obtuvo por parte de uno de sus amigos en el Poder Judicial para mantenerse con este subsidio, este apoyo, esta beca. Una ministra que ya era ministra y que en los últimos meses ha tenido una serie de determinaciones a favor de un magnate y Barbaján que ha hecho llamados incluso a la revolución. Entonces, pues ahí ya se juntaron cuatro contra cinco, ¿no? del resto no opino, no porque no crea, sino porque no conozco. O sea, hablo de Sara Irene porque además yo litigaba contra ella, ¿no? 4 años estuve en juicios contra ella, viendo su trabajo, o bueno, su falta de trabajo. Pero por lo que escuchaba del programa ayer y lo que he escuchado de otras entrevistas también, si bien podrían ser 4 perfiles también con sus intereses propios, que deben ser más, cada quien que traiga su propia agenda, no creo que sus agendas coincidan con ella. Eso es lo que esa es mi percepción. Ahora, Toño, y nada más retomando algo que me llama mucho la atención también, es el único caso que ella habla como éxito, de los cientos de miles que han pasado por la fiscalía desde que ella está, es el del incendio de la estancia migratoria. No sé si recuerdas, en, en Chihuahua, el 2023 fue, si no me equivoco. Y ella habla de ese caso como un éxito de su trabajo. Que yo recuerde, lo único que hizo en ese caso fue ordenar, o sea, librar una orden de aprehensión contra un migrante, Mm. que es quien habría iniciado el incendio, y le tapó o sea, le hizo un favorzote al entonces titular de Migración de México de ese entonces. Y ese es el único caso que habla. Entonces, ahí vuelvo otra vez a mi hipótesis de ganó esta candidatura haciendo ese tipo de favores, tapando casos que le golpeaban al gobierno o a ciertas instituciones del gobierno. Pues sí, sí, efectivamente es extremadamente complicado y extremadamente complicado para la gente de a pie en México. Abogado Salvador Leiva, yo quiero agradecerle que se haya sumado a esta transmisión. Qué buenas declaraciones para el público de Contoño Ruiz que estaremos replicando aquí y allá. No sé si quiera compartirnos alguna red social para que la gente se ponga en contacto con usted hasta allá, hasta Irlanda. Y yo quiero agradecerle a nombre del equipo y a nombre del público esta muy interesante entrevista. Y bueno, pues abrir los micrófonos, más que bienvenido para que podamos hablar de derechos humanos en lo sucesivo, de lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos. Tenemos una intención muy, muy fuerte para representar y ayudar a nuestra comunidad inmigrante. Y bueno, pues yo sé, porque lo vi en su perfil, que es hijo de inmigrante, sabe a qué me refiero. Entonces, los micrófonos de Contoño Ruiz están abiertos. No, muchísimas gracias, Antonio. Me dio mucho gusto. No había tenido la oportunidad de estar en tu programa, pero te agradezco y cuando quieras. ¿Alguna red social para que la gente se ponga en contacto con usted? Claro que sí, es la que tengo debajo de mi nombre, ese es mi Twitter, ahí me puede contactar con muchísimo gusto. Pues yo le agradezco desde acá, desde Kansas City hasta Irlanda, al abogado defensor de derechos humanos e investigador de la Universidad de Galway, Salvador Leiva. Muchas gracias, Salvador. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Toño. Un abrazo. Un abrazo.